Jamás se me pasó por la mente que el mejor amigo de mi novia, quien también era padrino de nuestro matrimonio, me fuera a traicionar junto con mi mujer el día de nuestra boda. Ella me terminó pagando todo lo que gasté en esa farsa. Trabajo como técnico en refrigeración desde hace 8 años. No es el trabajo más glamoroso del mundo, pero me permite vivir decentemente. Arreglo aires acondicionados, heladeras, cámaras frigoríficas. Mis manos siempre están manchadas de grasa y mis rodillas duelen por tanto gatear debajo de equipos. Pero es trabajo honesto. Conocí a Sandra cuando ella trabajaba como cajera en un supermercado del barrio. Yo había ido a arreglar las heladeras de la carnicería. Era una mujer sencilla, trabajadora, con una sonrisa que me tranquilizaba después de días difíciles. No era la más bonita del lugar, pero tenía algo especial. Hablamos ese día mientras yo trabajaba, y me gustó su forma de ser directa y sin pretensiones. Durante 2 años fuimos novios. Salíamos los fines de semana, íbamos al cine, compartíamos pizzas baratas. Ella vivía con su madre en un departamento de 2 ambientes. Yo alquilaba un monoambiente en el centro. Ninguno de los dos tenía mucho dinero, pero nos las arreglábamos. Los domingos cocinábamos juntos en su casa, veíamos televisión, planeábamos un futuro que parecía posible. Sandra trabajaba turnos rotativos en el supermercado. A veces la madrugada, a veces la tarde. Yo tenía horarios más flexibles porque trabajaba por cuenta propia, pero siempre trataba de adaptar mi agenda para verla. Cuando ella salía tarde, yo la esperaba en la puerta del supermercado. Cuando tenía franco, aprovechábamos para hacer cosas juntos. Un día me invitó a conocer a su mejor amigo de la infancia. Se llamaba Martín y trabajaba en una fábrica de plásticos. Era un tipo normal, parecía buena gente. Los tres comenzamos a salir juntos de vez en cuando. Él tenía novia, una chica que trabajaba en una panadería. Hacíamos asados los domingos, jugábamos cartas, hablábamos de trabajo y de planes para el futuro. Después de 2 años de noviazgo, decidí proponerle matrimonio. No tenía mucho dinero para un anillo caro, pero compré uno sencillo que me costó 2 meses de trabajo extra. Se lo di una noche de domingo después de cenar en su casa. Su madre estaba presente y las dos lloraron cuando Sandra dijo que sí. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Comenzamos a planificar la boda. Queríamos algo sencillo, familiar, sin lujos innecesarios. Alquilaríamos un salón pequeño, contrataríamos una banda local, haríamos nosotros mismos algunas decoraciones. Sandra se encargó de la comida junto con su madre. Yo me ocupé de las bebidas y el sonido. Martín sería mi padrino, y la hermana de Sandra sería su madrina. Los preparativos duraron 1 año. Trabajé horas extras todos los fines de semana para juntar el dinero necesario. Sandra también hizo turnos dobles en el supermercado. Ahorramos cada centavo que pudimos. Dejamos de salir a cenar afuera, dejamos de ir al cine, comprábamos la ropa más barata que encontrábamos. Todo era para la boda. Durante ese año, noté algunos cambios en Sandra. Estaba más callada, más distante. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, me decía que eran los nervios de la boda, que era normal sentirse así. Yo le creía porque también me sentía ansioso. Organizar una boda, aunque sea sencilla, es estresante. Hay 1000 detalles que resolver, decisiones que tomar, dinero que administrar. También noté que Martín venía más seguido a casa de Sandra. Cuando yo llegaba del trabajo, muchas veces él ya estaba ahí. Sandra me explicaba que él ayudaba con los preparativos, que era muy útil tener a alguien que entendiera de organizaciones. Martín había organizado su propia boda 2 años antes, así que tenía experiencia. Me parecía lógico que Sandra quisiera su ayuda. Pero había algo en la forma en que se miraban que no me terminaba de convencer. Cuando yo entraba a la habitación, se callaban. Cuando yo hablaba, se miraban entre ellos antes de responder. Pequeños gestos que tal vez eran mi imaginación, pero que me generaban una sensación extraña en el estómago. Pensé que eran celos tontos, inseguridades mías por el estrés de la boda. 3 meses antes de la boda, Sandra consiguió un trabajo nuevo. Dejó el supermercado y comenzó a trabajar en la oficina de una empresa de construcción. Era un trabajo de lunes a viernes, con horarios fijos, mejor pago. Estaba muy contenta con el cambio. Ahora podía aportar más dinero para la boda y tendríamos más tiempo juntos los fines de semana. Pero con el trabajo nuevo, Sandra parecía aún más distante. Llegaba cansada, decía que tenía mucho que aprender, que la presión era grande. Los fines de semana quería descansar en lugar de hacer planes. Yo trataba de ser comprensivo. Sabía lo difícil que era adaptarse a un trabajo nuevo, especialmente cuando venías de un ambiente completamente diferente. Martín seguía apareciendo en casa de Sandra. Ahora con la excusa de que él también conocía gente en la construcción, podía darle consejos sobre el trabajo.
Sandra me contaba las conversaciones que tenían, los tips que le daba, lo útil que era tener a alguien que entendiera ese mundo. Yo asentía y trataba de parecer agradecido por la ayuda que le daba a mi futura esposa. 2 meses antes de la boda, reservamos el salón. Era un lugar sencillo pero bonito, con capacidad para 50 personas. El dueño nos pidió la mitad del dinero por adelantado. Sandra y yo juntamos nuestros ahorros y pagamos. Ese día, caminando de regreso a casa, hablamos sobre lo real que se estaba volviendo todo. En 2 meses seríamos marido y mujer. Comenzaríamos una nueva vida juntos. Pero esa noche, cuando llegué a casa de Sandra, ella estaba llorando. Su madre me dijo que había estado así toda la tarde. Cuando le pregunté qué pasaba, Sandra me dijo que eran los nervios, que tenía miedo de que algo saliera mal en la boda. La abracé y le dije que todo iba a estar perfecto, que lo único importante era que nos amábamos. Pero sus lágrimas no paraban. 1 mes antes de la boda, Sandra comenzó a llegar tarde del trabajo. Decía que tenían mucho que hacer, que se estaba quedando horas extras. Yo la esperaba en su casa, cenaba con su madre, y cuando Sandra llegaba estaba tan cansada que apenas podía mantener una conversación. Me daba un beso rápido y se iba a dormir. Comencé a sentir que algo se estaba rompiendo entre nosotros. Martín apareció una noche cuando Sandra aún no había llegado del trabajo. Dijo que quería hablar conmigo sobre los últimos detalles de la boda. Estuvimos charlando en la cocina con la madre de Sandra. Él parecía saber muchos detalles sobre el trabajo de Sandra, cosas que yo no sabía. Cuando le pregunté cómo sabía tanto, me dijo que Sandra le contaba todo porque él también trabajaba en construcción. Tenían mucho de qué hablar. Esa noche, cuando Sandra llegó y vio a Martín, algo cambió en su cara. No fue alegría ni sorpresa. Fue algo más parecido al miedo. Se quedó parada en la puerta de la cocina por unos segundos, mirándonos a los dos. Luego sonrió y se acercó a saludar, pero su sonrisa era forzada. Dijo que estaba muy cansada y se fue directo a su habitación. Martín se fue poco después. Cuando me quedé solo con Sandra, le pregunté si algo andaba mal. Me dijo que no, que solo estaba exhausta del trabajo. Pero esa noche no pude dormir. Había algo en la forma en que Sandra había mirado a Martín, algo en la tensión que se respiraba en esa cocina. Algo que no podía explicar pero que me hacía sentir incómodo. 2 semanas antes de la boda, Sandra comenzó a evitar mis llamadas. Cuando lograba hablar con ella, las conversaciones eran cortas y superficiales. Decía que estaba muy ocupada, que tenía que terminar algunos proyectos antes de tomarse los días libres para la luna de miel. Yo trataba de ser paciente, pero comenzaba a sentir que mi futura esposa se estaba alejando de mí. Una noche decidí sorprenderla en su trabajo. Llegué a la oficina con una pizza para cenar juntos. Pero el vigilante me dijo que Sandra se había ido hacía 2 horas. Cuando la llamé, no me contestó. Fui a su casa y su madre me dijo que aún no había llegado. Esperé hasta las 11 de la noche. Cuando Sandra apareció, dijo que había estado en el supermercado haciendo compras. Pero no traía ninguna bolsa. Esa noche discutimos por primera vez en 2 años de relación. Le pregunté dónde había estado realmente. Ella se molestó y me dijo que no tenía que darme explicaciones de cada minuto de su día. Yo le dije que me preocupaba que fuera tan evasiva. Ella me respondió que los nervios de la boda nos estaban afectando a los dos, que después de casarnos todo volvería a la normalidad. La semana anterior a la boda, Sandra casi no me hablaba. Decía que tenía 1000 cosas que hacer, que la presión del trabajo y los preparativos la tenían al límite. Yo trataba de ayudarla, pero ella rechazaba mi ayuda. Prefería que Martín la acompañara a hacer los últimos mandados. Él conocía mejor la ciudad, decía. Él tenía más experiencia en estas cosas. 3 días antes de la boda, fui a la casa de Sandra a última hora de la noche. Tenía una llave que ella me había dado meses atrás. Cuando llegué, las luces estaban apagadas. Su madre me dijo que Sandra había salido con Martín a resolver unos detalles de último minuto. Era casi medianoche. No entendía qué detalles se podían resolver a esa hora. Esperé hasta las 2 de la mañana. Cuando Sandra llegó, parecía nerviosa. Su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado. Me dijo que habían estado en el salón hasta muy tarde, revisando la decoración. Pero yo había llamado al salón esa tarde y el dueño me había dicho que todo estaba listo desde hacía días. No había nada más que revisar. Esa noche no pude dormir. Algo estaba pasando entre Sandra y Martín. Algo que yo no quería ver, pero que cada vez era más evidente. Traté de convencerme de que eran paranoias mías, que el estrés me estaba haciendo imaginar cosas. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado. El día de la boda amaneció lluvioso. Sandra dijo que era una buena señal, que la lluvia en las bodas traía suerte. Yo traté de creerle, pero me sentía ansioso.
Había dormido mal las últimas semanas, y esa mañana tenía el estómago revuelto. No sabía si eran nervios normales o si mi cuerpo me estaba advirtiendo sobre algo. Sandra se fue temprano a la peluquería con su hermana y su madre. Yo me quedé en casa tratando de mantenerme ocupado. Limpié el departamento, revisé mi traje por 10ª vez, llamé al salón para confirmar que todo estuviera listo. El dueño me aseguró que no había ningún problema, que todo saldría perfecto. Martín llegó al mediodía para ayudarme a prepararme. Traía su traje y una botella de whisky barato para brindar. Dijo que era tradición que el padrino y el novio tomaran un trago antes de la ceremonia. Yo no tenía muchas ganas de tomar, pero no quería parecer maleducado. Brindamos por la amistad y por el futuro. Él parecía más nervioso que yo. Mientras nos vestíamos, Martín me preguntó si estaba seguro de lo que hacía. Le dije que sí, que amaba a Sandra y que quería pasar el resto de mi vida con ella. Él asintió, pero había algo extraño en su mirada. Parecía que quería decirme algo, pero no se animaba. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que sí, que solo eran nervios por la responsabilidad de ser padrino. A las 3 de la tarde fuimos al salón. Los invitados comenzaban a llegar. Eran familiares y amigos cercanos, gente que conocía desde hace años. Todos me saludaban con sonrisas y felicitaciones. Mis padres estaban radiantes de felicidad. Mi madre no paraba de llorar de la emoción. Mi padre me daba palmadas en la espalda y me decía lo orgulloso que estaba de mí. Pero yo no podía concentrarme en las felicitaciones. Buscaba con la mirada a Sandra, que aún no había llegado. Según el cronograma, debía estar ahí a las 3:30. Eran las 4 y no aparecía. Llamé a su madre, pero no me contestó. Llamé a su hermana, y me dijo que estaban retrasadas porque la peluquera había tardado más de lo esperado. Martín trataba de tranquilizarme. Me decía que era normal que las novias llegaran tarde, que era parte del protocolo. Pero yo veía que él también estaba nervioso. Se tocaba el cuello constantemente, miraba hacia la puerta cada 2 minutos, sudaba a pesar de que el aire acondicionado estaba funcionando. Su comportamiento me ponía aún más ansioso. A las 4:30 llegó Sandra. Cuando la vi bajar del auto, se me cortó la respiración. Estaba hermosa con su vestido blanco, su cabello perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Pero algo en su expresión me preocupó. No parecía feliz. Parecía asustada, como si estuviera yendo a un funeral en lugar de a su propia boda. La ceremonia comenzó a las 5. Sandra caminó hacia el altar del brazo de su padre, pero no me miraba a los ojos. Tenía la vista fija en el suelo, como si estuviera concentrándose en no tropezar. Cuando llegó a mi lado, le sonreí y le susurré que estaba hermosa. Ella me devolvió la sonrisa, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. El juez comenzó con las palabras de rigor. Habló sobre el compromiso del matrimonio, sobre la importancia de la fidelidad y el respeto mutuo. Yo asentía a cada palabra, convencido de que Sandra y yo podríamos cumplir con todos esos compromisos. Pero cuando miré a Sandra, vi que ella no prestaba atención. Tenía la mirada perdida, como si estuviera en otro lugar. Cuando llegó el momento de los votos, Sandra habló primero. Leyó un texto que había preparado sobre el amor y la compañía. Pero su voz temblaba, y varias veces tuvo que parar para no llorar. Los invitados pensaban que eran lágrimas de felicidad, pero yo conocía a Sandra lo suficiente para saber que algo más pasaba. Cuando fue mi turno, hablé desde el corazón. Le dije que la amaba, que quería cuidarla siempre, que estaba emocionado por comenzar nuestra vida juntos. Pero mientras hablaba, noté que Sandra no me miraba. Sus ojos estaban fijos en algún punto detrás de mí. Cuando terminé y miré hacia atrás, vi que Martín estaba parado exactamente en esa línea de visión. En el momento del intercambio de anillos, Sandra tardó varios segundos en extender su mano. Cuando finalmente lo hizo, su mano temblaba tanto que casi se le cae el anillo. Yo traté de sostenerle la mano para tranquilizarla, pero ella la retiró rápidamente. Su reacción me dolió, pero traté de no demostrarlo delante de todos los invitados. Cuando el juez preguntó si alguien tenía alguna objeción para el matrimonio, hubo un silencio incómodo. Normalmente esa pregunta es pura formalidad, nadie dice nada. Pero ese día el silencio se sintió eterno. Miré a Sandra y vi que también estaba tensa, como si esperara que alguien hablara. Cuando nadie dijo nada, pude ver alivio en su cara. Finalmente llegó el momento del sí. Cuando el juez me preguntó si aceptaba a Sandra como esposa, respondí con toda la convicción que pude reunir. Pero cuando le tocó a ella, tardó varios segundos en responder. Parecía que estaba luchando consigo misma. Finalmente dijo que sí, pero su voz era apenas un susurro. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, la tradición era que nos besáramos. Pero Sandra se quedó inmóvil. Tuve que inclinarme hacia ella para besarla,
y el beso fue rápido y frío. Nada que ver con los besos apasionados que habíamos compartido durante nuestros 2 años de noviazgo. Los invitados aplaudieron, pero yo me sentí vacío. Durante la fiesta, Sandra estuvo distante. Sonreía para las fotos, bailaba cuando era necesario, hablaba con los invitados. Pero conmigo apenas intercambiaba palabras. Cuando traté de tomar su mano, ella la apartaba disimuladamente. Cuando quise abrazarla, ella se tensaba. Era como si estuviera actuando el papel de esposa feliz, pero sin sentirlo realmente. Martín también estaba extraño. Normalmente era el alma de las fiestas, pero esa noche apenas hablaba. Tomaba más de lo normal, y varias veces lo vi mirando a Sandra con una expresión que no pude descifrar. Cuando traté de conversar con él, sus respuestas eran cortantes y evitaba el contacto visual. A las 10 de la noche, Sandra me dijo que necesitaba ir al baño. Había estado tomando mucha agua durante la cena, así que me pareció normal. Le dije que la esperaba en la mesa. Ella asintió y se fue. Pero después de 20 minutos, aún no había vuelto. Comencé a preocuparme. Tal vez se había sentido mal. Tal vez necesitaba ayuda. No pude moverme. No pude hablar. No pude ni siquiera respirar. Ahí estaba mi esposa, con quien me había casado hacía apenas 5 horas, besándose apasionadamente con mi mejor amigo. El hombre que había sido mi padrino, el hombre en quien había confiado completamente, el hombre que me había ayudado a prepararme para la boda esa misma tarde. El beso duró una eternidad. Cuando finalmente se separaron, los escuché hablar en susurros. Sandra decía que no podía seguir mintiendo, que se sentía horrible por lo que había hecho. Martín le respondía que ya era demasiado tarde para arrepentirse, que habían llegado demasiado lejos. Ella lloraba y decía que yo no me merecía esto. Él le decía que si realmente lo sentía, tenía que tomar una decisión. Fue entonces cuando entendí que esto no era algo que acababa de pasar. Esto venía ocurriendo desde hace tiempo. Todas las señales que había ignorado, todas las excusas que había creído, todos los momentos en que había sentido que algo estaba mal pero había preferido no investigar. Todo cobraba sentido ahora. Sandra le dijo a Martín que necesitaba tiempo para pensar. Él le respondió que no había tiempo, que yo podía descubrirlos en cualquier momento. Ella dijo que tal vez podrían esperar un poco, dejar que pasara la luna de miel, después buscar la forma de terminar conmigo sin lastimar tanto. Martín le dijo que cada día que pasara sería peor para todos. Escuché pasos acercándose hacia donde yo estaba escondido. Me alejé rápidamente y regresé al salón. Los invitados seguían festejando, ajenos a lo que acababa de descubrir. Mis padres se acercaron a preguntarme dónde estaba Sandra. Les dije que había salido a tomar aire fresco, que ya iba a volver. Pero por dentro me estaba desmoronando. Sandra regresó 10 minutos después. Tenía los ojos rojos, pero les dijo a todos que había estado llorando de felicidad. Los invitados la abrazaron y le dijeron lo hermosa que se veía. Martín apareció poco después, diciendo que había salido a fumar. Nadie sospechó nada. Yo era el único que sabía la verdad. El resto de la noche fue una tortura. Tenía que actuar como el esposo feliz, sonreír para las fotos, bailar con Sandra, agradecer a los invitados por acompañarnos. Pero cada vez que Sandra me tocaba, sentía náuseas. Cada vez que Martín me hablaba, quería gritarle la verdad a todos. Pero no podía arruinar la fiesta. No podía lastimar a nuestras familias de esa manera. Cuando la fiesta terminó, Sandra y yo fuimos al hotel donde pasaríamos nuestra primera noche de casados. Habíamos reservado la suite nupcial, la única noche de lujo que nos permitiríamos. Pero cuando llegamos, Sandra dijo que se sentía muy cansada. Se cambió de ropa y se acostó inmediatamente. Yo me quedé despierto toda la noche, mirando el techo, tratando de entender cómo había llegado a esta situación. Al día siguiente teníamos que viajar a la costa para nuestra luna de miel. Había ahorrado durante meses para pagar una semana en un hotel frente al mar. Pero cuando Sandra se despertó, dijo que no se sentía bien, que tal vez era mejor posponer el viaje. Yo insistí en que fuéramos. Tal vez el cambio de ambiente nos ayudaría a reconectarnos. Pero ella se negó rotundamente. Cancelamos la luna de miel. Perdimos el dinero del hotel porque era demasiado tarde para obtener un reembolso. Sandra dijo que me compensaría cuando cobrara su sueldo. Pero yo sabía que el dinero era lo de menos. Lo que había perdido era mucho más que unos días en la playa. Durante las siguientes semanas, Sandra estuvo aún más distante que antes. Llegaba tarde del trabajo, salía los fines de semana con excusas vagas, evitaba cualquier conversación profunda. Yo trataba de comportarme como si no supiera nada, esperando que ella decidiera contarme la verdad. Pero los días pasaban y nada cambiaba. Un mes después de la boda, Sandra me dijo que necesitaba un tiempo para pensar. Dijo que se sentía confundida,
que el matrimonio era una responsabilidad muy grande y que no estaba segura de estar lista. Yo le pregunté si había alguien más. Ella me miró a los ojos y me mintió. Me dijo que no había nadie más, que solo necesitaba espacio para aclarar sus sentimientos. Fui a buscarla. Había 2 baños en el salón, uno para hombres y otro para mujeres. Me acerqué al baño de mujeres y toqué la puerta suavemente. No hubo respuesta. Toqué un poco más fuerte y pregunté si Sandra estaba bien. Tampoco hubo respuesta. Comencé a preocuparme seriamente. Tal vez se había desmayado, tal vez algo había pasado. Le pedí a la hermana de Sandra que entrara a revisar. Ella salió después de unos minutos y me dijo que el baño estaba vacío. Sandra no estaba ahí. Comenzamos a buscarla por todo el salón. Preguntamos a los invitados si la habían visto. Nadie sabía dónde estaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que Martín tampoco estaba. Salí del salón para buscarlos afuera. El estacionamiento estaba oscuro, iluminado solo por unas pocas luces. Caminé entre los autos, llamando sus nombres. No hubo respuesta. Fue entonces cuando escuché voces que venían de atrás del edificio. Eran voces susurrantes, pero reconocí inmediatamente la de Sandra. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. No quería asustarla si estaba teniendo algún problema. Pero cuando llegué a la esquina del edificio y pude ver lo que pasaba, mi mundo se desplomó completamente. Sandra estaba ahí, pero no estaba sola. Estaba con Martín. Y no estaban hablando. Se estaban besando. Se fue a vivir con su madre temporalmente. Yo me quedé solo en el departamento que habíamos alquilado para comenzar nuestra vida juntos. Cada noche me quedaba despierto pensando en lo que había visto detrás del salón. Cada día me levantaba con la esperanza de que Sandra llamara para decir que quería intentarlo de nuevo. Pero las llamadas nunca llegaron. 2 meses después, un amigo en común me contó que había visto a Sandra y Martín juntos en un restaurante. Estaban tomados de la mano, besándose como una pareja normal. Ya no se escondían. Habían decidido hacer pública su relación. Yo fui el último en enterarme oficialmente. Esa noche llamé a Sandra. Le dije que sabía lo que estaba pasando con Martín. Ella se quedó callada por un momento, después comenzó a llorar. Finalmente admitió que se había enamorado de él durante los preparativos de la boda. Dijo que había tratado de luchar contra sus sentimientos, pero que no había podido. Me pidió perdón y me dijo que nunca había querido lastimarme. Le pregunté por qué se había casado conmigo si estaba enamorada de otro. Me dijo que había tenido miedo de cancelar la boda, que todos los preparativos estaban hechos, que nuestras familias estaban tan emocionadas. Pensó que después del matrimonio los sentimientos por Martín desaparecerían. Pero había pasado lo contrario. Al día siguiente fui a ver a un abogado. Le conté toda la situación. Él me explicó que podía pedir la anulación del matrimonio por fraude, ya que Sandra se había casado conmigo sabiendo que estaba enamorada de otro. También podía demandarla por los gastos de la boda, ya que había participado en el engaño. La demanda incluía el costo del salón, la comida, las bebidas, la música, las flores, la fotografía, el vestido de novia, mi traje, las invitaciones, el hotel de la noche de bodas y la luna de miel cancelada. No era una fortuna, pero representaba todos mis ahorros de un año. Dinero que había ganado trabajando horas extras, fines de semana, feriados. Dinero que había ahorrado centavo por centavo pensando en nuestro futuro juntos. Sandra trató de evitar la demanda. Me llamó varias veces pidiendo que arregláramos todo sin abogados. Dijo que no tenía dinero para pagarme, que acababa de comenzar en su trabajo nuevo, que necesitaba tiempo. Yo le dije que había tenido tiempo para pensar antes de casarse conmigo. Ahora era demasiado tarde para arrepentimientos. El proceso legal duró 8 meses. Durante ese tiempo, Sandra y Martín siguieron juntos. Él dejó a su novia y se mudó con Sandra. Parecían felices, como si hubieran encontrado el amor verdadero. Pero yo sabía que su felicidad estaba construida sobre la traición y la mentira. Sabía que tarde o temprano eso los alcanzaría. Cuando finalmente ganamos el juicio, Sandra tuvo que conseguir un préstamo para pagarme. Su nueva relación se vio afectada por el estrés financiero. Martín no quería asumir la deuda de Sandra, y ella no podía pagarla sola con su sueldo. Comenzaron a discutir por dinero, por responsabilidades, por el futuro. 6 meses después de que Sandra me pagara, me enteré de que ella y Martín habían terminado. Según me contaron, las peleas se habían vuelto constantes. Él la culpaba por haberse casado conmigo, ella lo culpaba por haberla presionado para que continuara con el engaño. La culpa y el resentimiento habían destruido lo que creían que era amor verdadero. Hoy, 2 años después, sigo viviendo solo. Sigo trabajando como técnico en refrigeración. Sigo teniendo las manos manchadas de grasa y las rodillas doloridas.
Pero aprendí algo importante. Es mejor estar solo que estar con alguien que te miente. Sandra encontró el amor que buscaba, pero lo perdió por la forma en que lo encontró. Martín perdió todo y al amor de su vida al mismo tiempo. Yo perdí a mi esposa, pero también me liberé de una vida construida sobre mentiras. No fue el final feliz que había soñado, pero fue el final que merecía. A veces la justicia no se siente como una victoria, pero se siente como lo correcto. Si alguna vez te casaste con alguien que ya amaba a otro, si el mejor amigo de tu ex te traicionó en el momento más importante de tu vida, y si tuviste que luchar solo para recuperar lo que era tuyo por derecho, entonces ya sabes lo que se siente esta historia. Suscríbete a Confesiones de Reddit y activa la campanita, porque acá no idealizamos el amor, acá contamos la verdad de lo que duele cuando confías en las personas equivocadas.